En verdad, si tú miras los resultados de España, más allá de la Eurocopa que se ganaron en los 70 o en los 80, no me acuerdo cuándo fue, Ajá. pero era una selección que venía con una racha muy interesante de resultados en esos torneos internacionales. Sí. Y no es sino hasta que empiezan a ganar tres Eurocopas en los últimos 20 años y un Mundial, que uno dice, puta, ahora sí en cualquier torneo son favoritos. Sí. Bienvenidos a una nueva función del Teatro de la Bocha, como siempre con sus anfitriones Andrés Delía y Santiago Mier. Hoy el señor Eduardo de Castro, Pupi, no nos pudo acompañar, así que Pupi, te mandamos un abrazo, mi bro. Santi, ¿cómo estás tú? Bien, bro. Feliz de estar acá de regreso otra vez, huevón. Estuve 3 episodios ausente, entonces nada, feliz de estar de regreso, pero muy contento porque creo que además de todo tenemos un excelente tema hoy, así que nada, feliz. ¿Tú qué tal? Chévere, men, todo chévere. Antes de, como dices tú, contento por el tema que tenemos hoy. Bueno, nada, señores, hoy tenemos el tema que queremos hablar hoy tiene que ver con qué diferencia a un país que se puede considerar como potencia del mundo en fútbol, ¿ok? Versus aquellos países que no son grandes en lo absoluto. Cuando uno habla de las potencias de fútbol del mundo, Santi, dime cuál es el primer país que te llega a la mente. Brasil. Brasil. Brasil es la potencia más grande del mundo. ¿Por qué, brother? Porque la historia que tiene a nivel de títulos es el máximo campeón del mundial de un huevo de títulos de Copa América, más de títulos internacionales por fuera de la Conmebol, incluyendo siendo el máximo campeón de la Copa del Mundo. Por otro lado, tiene generaciones de futbolistas que uno puede nombrar. Zico, Falcao, o sea, desde los, ¿me entiendes? 70s, 80s, entrando con el fenómeno Ronaldo, marcando con también Ronaldinho. Sí. O sea, tiene generaciones de futbolistas que han marcado el fútbol y tiene un estilo de fútbol, una identidad muy marcada también dentro de lo que es el yoga bonito. Entonces creo que para mí Brasil es la primera cosa que se me viene a la cabeza es potencia del mundo, potencia del fútbol. Yo te digo, dame las 5 potencias del mundo. No pueden ser más de 5. Dime tú. Brasil, Argentina, Alemania. En este momento te diría que sí, Francia te diría. ¿Ok? Y la quinta está en debate porque normalmente yo te pondría Italia, pero creo que de pronto España e Italia se pueden estar luchando por ese quinto puesto. Es un tremendo debate, de hecho, porque yo creo que si consideramos la historia, el palmarés a través de la historia, la relevancia a través de la historia, sin duda yo creo que Italia se quedaría con ese puesto. Total. Si tú consideras, bueno, ya va, en jugadores creo que ambos equipos, digamos, ambos países tienen jugadores para tirar para el techo que son de clase mundial. Total. Yo tengo un pequeño bias por Italia, obviamente, pero digamos, en nivel de actualidad, yo sí creo que España le pica, digamos, por delante a Italia. Entonces está dependiendo de cada quien de que sea más importante. Digamos, si tú consideras más importante la historia, el palmarés y la relevancia a través de la historia, Italia. creo que Italia se queda con ese puesto. Pero si le das más importancia, más peso a la actualidad, creo que España es el claro, digamos, el claro quinto puesto, ¿no? Sí, y bueno, después hay otros países que obviamente que son, digamos, bien grandes en fútbol, pero que no necesariamente son potencias del mundo. Me llegan a la mente, por ejemplo, Portugal, Holanda. Yo te voy a lanzar ahí también un equipo como, por ejemplo, Croacia. Ok. Antes de ser Croacia, sino cuando era Yugoslavia, también ya obviamente había logrado cosas interesantes, había llegado a finales del mundo, etcétera. Mierda, sí, güey. Bueno, te diría también ahí Uruguay, obviamente. Estás pensando otra vez en las sudamericanas. Uruguay está ahí. Incluso te diría que Colombia también, porque no, bro. Bro, yo creo que Colombia se pudiera considerar una grande del fútbol, ¿no? Una potencia, pero una grande. Ahí yo difiero porque, por ejemplo, yo sí creo que estos otros equipos que has mencionado han llegado a finales de Copa del Mundo, han tenido algún tipo de influencia en cuanto a las generaciones y me parece que lo de Colombia hasta hace muy poco es donde han encontrado su relevancia. O sea, yo creo que incluso desde la selección de los 90s, o sea, el Pío Valderrama, Tino Asprilla, Freddy Rincón, esta es la primera selección de colombianos que en verdad empiezan a dejar su huella en el mundo, o sea, en el fútbol mundial. Más tú piensas en Holanda, piensas en Portugal, piensas en Inglaterra, como que estas selecciones sí tienen esa historia que yo creo que de pronto sí tiene un poquito más de peso. Entonces yo diría, esos son grandes, no son potencias, y Colombia yo creo que está
ahí tocando la puerta para querer entrar a los grandes. Creo que están logrando encontrar una identidad. Creo que todavía los resultados no permiten que esa conversación se dé o que se abra esa puerta para que ellos estén ahí incluidos. Ok, me parece interesante. Ponte a pensar en esto. España antes del 2006, que ganan, perdón, antes del 2008 que ganan esa primera Eurocopa. España en realidad era considerada una selección con muy mala suerte. España era considerada una grande, más no necesariamente una potencia. Yo ni siquiera creo que era considerado como un grande. Yo creo que era una selección que tenía dos equipos muy grandes dentro de la liga, pero yo creo que no era una liga que era... Bueno, no, tienes razón, tienes razón. Ahora, lo que sí tenía era una identidad del tipo de fútbol que jugaban. Sí. Y tenían jugadores particularmente en sus Sí, plantillas que obviamente los llevaban a tener mucha relevancia. El Real Madrid y el Barcelona, yo creo que también el peso de esos dos equipos equivalen al peso de 10 equipos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista se puede ver. Pero en verdad, si tú miras los resultados de España, más allá de la Eurocopa que se ganaron en los 70 o en los 80, no me acuerdo cuándo fue, pero era una selección que venía con una racha muy interesante de resultados en esos torneos internacionales. Sí. Y no es sino hasta que empiezan a ganar tres Eurocopas en los últimos 20 años y un Mundial, que uno dice, puta, ahora sí en cualquier torneo son favoritos. Sí. Entonces, como decías tú, la actualidad y el presente ha cambiado mucho cómo se percibe España. Pero antes de esos títulos, España la verdad no era percibida de la misma manera. Y puede que le esté ocurriendo lo mismo a Italia, como le ha pasado lo mismo a Uruguay. Uruguay es es doble campeona del mundo. Sí. Y aún así, yo no podría considerarla una potencia. No, ok, creo que tienes razón. Me parece muy interesante lo que decías también, o sea, el paralelismo que hiciste entre España y Colombia. Creo que Colombia tiene que hacer algo relevante, ganar algo a nivel internacional, sea a nivel continental o a nivel, bueno, de mundial. Quizás no necesariamente ganar el mundial, pero si Colombia llega a una final, por ejemplo. De acuerdo. Si Colombia llega a una final del mundo, yo sí te digo, brother, puedes considerar a Colombia una de las grandes. También considerando el presente de jugadores que sacan jugadores left and right en todos, o sea, los mejores equipos del mundo, que tienen jugadores, sabes, que te marcan la diferencia. Una actualidad obviamente muy buena, digamos. Y tomando en cuenta que también no es un equipo que es o sea, no es la primera vez que van al mundial, digamos. Total. Que ha sido favorita en mundiales en el pasado también. Y que los últimos resultados de sus mundiales, aunque no clasificaron el 2022, han ido proyectándose hacia eso, como que ir de jugar un octavos de final a jugar un cuartos de final y de venir jugando una final de Copa América. O sea, yo sí creo que los resultados están dando ese camino para que se empiece a dar esa conversación. La identidad también me parece que se está marcando mucho. Sí. Pero lo que dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, tienen que hacer un impacto en un mundial más allá de llegar a cuartos de final, llegar a los últimos 8. Bueno, ahí lo tienen, teatreros. Díganos ustedes qué opinan, si creen que Colombia es una grande o no, si creen que España o Italia son potencias del mundo, o sea, mejor dicho, entre Italia o España, ¿a cuál de esas dos le darían ustedes ese quinto puesto como potencia del mundo? Nada, denle un like a esta función, compartan esto con todas sus amistades y sus familiares, suscríbanse al canal y nada, teatreros. Bueno, ya saben, aquellos de ustedes que juegan Pickleball, recuérdense, vayan ya mismo a la página de potenciapickleball.com y utilicen el código TEATRO para llevarse un 15% de descuento en las mejores raquetas de pickleball del mercado y toda la selección de artículos deportivos y de ropa deportiva que tienen los amigos de Potencia Pickleball en su página. Así que no desaprovechen. Utilicen el código TEATRO y se llevan un 15% de descuento. Santi, nosotros tenemos que ir cerrando, mi bro. Teatreros, los queremos. Gracias por sintonizar, gracias por ver y bueno, hasta la próxima.